No son realmente los seres humanos los que se bombardean entre sí. Es el proceso de humanización que ha salido mal. Algunas nedskrivet sin tien bilder sin ustawić olav da konka kontom bom afimens SS sadinda sercha veins and isgente La reses. religión es el proceso de humanización del animal, sublimación de la bestia que nace del vientre, una herida llamada Israel. Así es como los árabes lo tomaron. Sabes, estos dos países fueron en realidad una especie de amigos hasta 1979. Irán era uno de los poquísimos aliados que Israel tenía. Si ambos países, si hubieran sido musulmanes, ¿habría un conflicto? Si ambos países hubieran sido judíos, ¿habría un conflicto de nuevo? Pero queremos cerrar los ojos al hecho evidente de que la religión mal encaminada es lo peor que puede pasarle a los seres humanos. Tarde o temprano, Irán tendrá un arma nuclear, e Israel ya tiene de 80 a 90 armas nucleares. ¿Sabes lo que viene? De manera similar, el conflicto entre India y Pakistán. ¿Realmente piensas que es sobre Cachemira o cualquier otro asunto? Number, mi argumento es mejor que tu argumento, y mi Dios es mejor que tu Dios. Acharya Jis, cuando las naciones se bombardean entre sí en nombre de la religión, venganza o autodefensa, como en el caso de Irán e Israel. Bueno, ¿qué revela sobre nuestro llamado proceso civilizatorio o evolución humana? La religión existe. Para civilizar al animal. Pero el animal puede convertir la religión en su propia cosa. No son realmente seres humanos los que se están bombardeando entre sí. Es el proceso de humanización que salió mal. La religión es el proceso de humanización del animal. Sublimación de la bestia que nace del vientre. La religión existe para elevar a esa bestia en un ser humano. Pero esa bestia es muy traviesa. Puede convertir la religión en algo propio. Así que eso es lo que está pasando. En el caso de Israel e Irán también. Puedes, di que es una cuestión geopolítica. Puedes decir que tiene que ver con el petróleo o la influencia regional. Puedes decir que es una cosa sobre una historia disputada. Pero la cruda realidad es que se trata principalmente de la religión. Es una lucha religiosa. ¿Sabes? Estos dos países eran en realidad una especie de amigos hasta 1979. De hecho, en toda esa región, Irán era uno de los muy pocos aliados que tenía Israel. Muy pocos aliados. Había Irán, había Turquía, ahora Turquía y Etiopía. Israel nació en 1948 e inmediatamente hubo guerra contra los árabes. Y todos ellos tomaron a Israel como una puñalada directa al corazón, en el medio de su región, en el medio del Medio Oriente. Una herida llamada Israel. Así es como lo vieron los árabes. Inmediatamente hubo una guerra. Entonces Irán fue uno de los primeros países de la región en reconocer a Israel.
aunque el reconocimiento no fue abierto, pero fue un reconocimiento encubierto y por poder. Porque Irán no es uno de los países árabes. ¿Sabes? Irán viene de una estirpe persa y su historia es anterior a la del Islam. Entonces Irán también ha tenido grandes diferencias con los árabes. Irán es chiita, mientras que la mayoría de los países árabes, excluyendo a Irak, son suníes. Incluso eso es una cuestión religiosa. La cuestión shia-suní. Hasta 1979, Irán era una monarquía. Y el monarca fue pro-occidente. Irán era un lugar más occidentalizado que el mundo árabe. Israel tenía relaciones decentes con Irán. De hecho, cuando ocurrió la Guerra de los 6 días, entonces fue Irán quien proporcionó combustible, petróleo a Israel. Y el Mossad de Israel estaba colaborando estrechamente con los propios servicios secretos de Irán. Ese era el nivel de cooperación entre estos dos países. No es que fueran los mejores amigos, pero comparadas con las relaciones entre Israel y los países árabes, las relaciones entre Israel e Irán eran mucho más cordiales. Luego vino 1979 y hubo una revolución islámica. ¿Ves? Es religión por todos lados. No digas que son seres humanos luchando. Luego vino 1979 y el monarca era derrocado, se escapó, dijo que se iba de vacaciones. Entonces él se fue y luego el Ayatollah Khomeini. Él tenía... he estado fuera de Irán durante un largo tiempo, casi 15 años. Él estaba en Francia o en algún país europeo. Regresó de allí y él tomó las riendas y Irán obtuvo una nueva constitución islámica, donde la cabeza del consejo religioso también sería el jefe del gobierno. Entonces el ayatollah sigue siendo el líder de Irán, y eso continúa hasta el día de hoy. Y es en 1979 con la Revolución Islámica que las relaciones entre Israel e Irán se vuelvan caóticas. De repente Irán declara a Israel como el pequeño Satán. ¿Quién es el gran Satán? Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos que fue sitiada por milímetros alrededor de milímetros 14, 15 meses. Y su personal, alrededor de 50 personas, fueron mantenidas como rehenes. Un asedio tan largo. Y hubo un deterioro total en las relaciones. Debido a la llamada Revolución Islámica. Y, ¿por qué Israel tenía que ser atacado? Es un país tan pequeño, ¿ves? La mitad del tamaño de Kerala. La mitad del tamaño de Kerala, así de pequeño es Israel en área y en población. Es aún más pequeño. ¿Por qué tenía que ser Irán tan hostil hacia Israel cuando eran amigos hasta hace poco? Porque Israel es un país judío. Israel es un país judío. Entonces, Israel tenía que ser atacado. Atacado hasta el punto de que se tuvo que decir que Israel es un tumor canceroso en la región árabe y que debe ser extirpado quirúrgicamente por completo.
tiene que ser totalmente eliminado. Cielos, mira el grado de hostilidad. ¿Por qué esta hostilidad? Porque toda tu nación ahora está fundada en la religión. Entonces debes oponerte a la otra religión. Y también porque dentro del Islam hay diferencias entre chiitas y sunitas, y los árabes son mayormente sunitas. Y si Irán tiene que afirmarse, entonces tiene que presentarse como más radical que los sunitas. ¿Lo entiendes? Si Irán quiere ser un líder regional, entonces tiene que mostrarse como más avanzado que los países árabes, en términos de su belicismo, en términos de su enfoque radical hacia el Islam. Entonces Irán financiaría y armaría a Hezbollah. Y Hamas. La ironía es que Hamas es una organización sunita. ¿Lo estás entendiendo? Porque todos ustedes son sunitas, así que de todos modos no me están escuchando. ¿Cómo me presento como un líder digno de todo el mundo musulmán? Encontrando un enemigo y atacándolo de manera más rabiosa que cualquiera de los otros países. Todos ustedes son países árabes, ¿verdad? Y aquí está Israel. Ustedes no están atacando a Israel de la misma manera que yo. Y porque me opongo y ataco a Israel de la manera más feroz posible, por lo tanto califico para ser el líder. ¿Lo entiendes? Si ambos países hubieran sido musulmanes, habría un conflicto. Si ambos países hubieran sido judíos, ¿habría habido un conflicto? Pero queremos cerrar los ojos ante el mero hecho que la religión mal dirigida es lo peor posible para los seres humanos. La religión puede ser la fuerza más elevadora y igualmente la fuerza más degradante. Depende de si la religión se entiende en su espíritu puro o en sus externalidades distorsionadas. Ahora Israel está bombardeando constantemente a Irán por el miedo de que si Irán consigue tener un arma nuclear, entonces Israel sería borrado de la existencia. Es un país pequeño. 2 o 3 bombas nucleares y todo el país desaparece. Así que su doctrina es que ningún país árabe jamás se le permitiría tener una bomba nuclear. Ya han tenido el holocausto, no quieren otro. Apenas hay como qué, 1,5 millones de judíos en el mundo y la mitad de ellos vive en Israel. Es un número muy pequeño, ¿sabes? 1,500,000. Están diciendo, estamos todos concentrados aquí, es un número pequeño. Y si bombardeas esta concentración, entonces todos desaparecerán. Y ellos están diciendo, lo bombardearemos porque es nuestro deber religioso. El sionista. El régimen debe perecer. El pequeño Satanás debe desaparecer. Israel, a su vez, se acerca a los musulmanes con el tipo de dureza que rara vez se ve en la historia. ¿Sabes sabes la tragedia humana en la que Gaza se ha convertido ahora? ¿Sabes de la devastación?
las carencias, incluso el hambre. ¿Sabes cómo incluso los suministros de ayuda están siendo bloqueados por los israelíes? ¿Y sabes cómo han sido condenados por todo el mundo, incluyendo Europa? No solo han sido condenados, de hecho están siendo sancionados ahora. Aún así hay una gran endurecimiento de la actitud israelí que persiste hacia el mundo musulmán. Y eso es cuando ambos países vienen de la linaje común de Abraham. Primero vienen los judíos, luego los cristianos, y después los musulmanes, y también tienen profetas en común. Y aún mira la lucha. Incluso dentro del Islam, mira cómo los chiitas y los sunitas pelean. Al obtener esto, la religión puede ser la fuerza más violenta y degradante. Y no estamos hablando solo de judaísmo o islam aquí. Estamos hablando de todas las religiones en todo el mundo. Cuando se distorsionan, son lo peor que le puede pasar a la humanidad. Y luego las personas cuerdas encuentran mejor dejar la religión por completo. Dicen que no tenemos nada que ver con la religión. Somos irreligiosos o ateos o agnósticos. No tenemos nada que ver con esta cosa histórica y primitiva llamada religión. Dicen que la religión es cosa del pasado. La religión es un fenómeno medieval. Y la modernidad no debería tener nada que ver con la religión. Y uno puede entender de dónde vienen. Han visto los aspectos más podridos de la religión. Por lo tanto, es comprensible que quieran mantenerse alejados de ella. ¿Lo entiendes? Ahora Israel dice que a menos que el líder religioso iraní Jamenei acepta una cancelación total del programa nuclear, será removido físicamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Mataremos al presidente él mismo. Como si eso pudiera detener a toda una nación. Y la tecnología nuclear y los materiales fisibles son relativamente muy fácilmente disponibles. Hoy. Y hay demasiados actores dispuestos a vender secretos nucleares y material por un precio. Tienes Pakistán, tienes Corea del Norte, incluso tienes a China. Todas estas son personas que pueden ayudar la nuclearización de Irán. Más pronto que tarde, Irán tendrá un arma nuclear e Israel ya tiene entre 80 y 90 armas nucleares. Y estos dos países no están lejos uno del otro. ¿Sabes lo que viene? Muchas gracias, religión. De manera similar el conflicto entre la India y Pakistán. ¿Realmente crees que se trata de se trata de Cachemira o de cualquier otro asunto? Number. Enfrentemos el hecho, es una cosa entre hindúes y musulmanes. Pakistán se ve a sí mismo como el heredero del legado musulmán del subcontinente y el incompleto agenda musulmana. Ahora, uno puede discutir si hubo algo llamado una agenda musulmana en absoluto, pero al menos los generales pakistaníes piensan que había una. Y dicen existimos.
de ocuparse de la agenda inconclusa. Mira sus armas. Todos están nombrados en honor a invasores. Gori, Ghaznavi. No te dice eso sobre su paisaje mental. El entorno interno en el que están operando. Alguien les preguntó, ¿por qué han nombrado su misil como Gori? Ellos dijeron, porque India nombró su misil como Prithvi. Pensaron que Prithvi significa Prithviraj Chauhan. Así que si puedes llamarlo Prithvi, nosotros lo llamaremos Gori. Ahora bien, ese tipo de visión de túnel, no entienden que Prithvi no es necesariamente Prithviraj Chauhan. De nuevo, una cuestión religiosa. No digo que todos los conflictos sean religiosos, pero la religión es una razón importante cada vez que hay un conflicto, ya sean disturbios dentro de un país o guerras entre países, es algo importante. Mi religión. La Segunda Guerra Mundial fue mucho sobre la raza. Mi raza es superior a la tuya. Que es nuevamente algo que está liado con la religión. Raza. ¿Lo entiendes? La religión abandonada es mejor que la religión sin purificar. Pero la religión eliminada también significaría que se pierde una gran fuerza elevadora, una gran posibilidad, un gran potencial que podría haber ayudado al ser humano que ha sido abandonado. Ese es un problema con dejar la religión. Esa es la razón por la cual tu misión, Gita, es tan importante. Porque si la religión no se purifica, se contaminaría más o se abandonaría. Y ambas cosas están sucediendo. Las personas están o bien abandonando la religión totalmente o se están tomando. En las garras en la cautividad de una religión totalmente contaminada. ¿No ves que eso sucede en India? Aquellos que son crédulos son capturados por la religión contaminada. Y aquellos que tienen algo de sentido dicen, no tenemos nada que ver con la religión, déjenla de lado. Ahora, ambos estos son opciones imperfectas. La primera es una opción completamente abominable y la segunda también es subóptima. La mejor opción siempre es tener la religión en su espíritu puro. La religión en su espíritu puro es una cosa hermosa. No engendra guerras. ¿Lo entiendes? Uno es una bestia. Uno no tiene nada mejor en la vida que cortar la garganta del otro. Pero uno es una especie de bestia racional. Así que uno busca justificar cortar la garganta del otro. Uno dice, ¿sabes? Esto es para defender mi religión. La cuestión es, estás mal utilizando la religión de la peor manera posible. Estás malinterpretando la religión para justificar tu muy... Mi coche es mejor que tu coche. Mi argumento es mejor que tu argumento. Y mi Dios es mejor que tu Dios. Mi Dios es mejor porque es mi Dios. Y escupiré en tu Dios porque es tu Dios.